El pitido rítmico del monitor cardíaco era el único sonido que rompía el silencio estéril de la habitación 304. Ramiro, un hombre de 42 años que había construido su vida sobre los pilares del trabajo duro y la lealtad, yacía inmóvil en la cama de hospital. Tenía los ojos cerrados, la respiración superficial y calculada, y un nudo de ansiedad apretándole el estómago. No estaba muriendo. Aunque los cables adheridos a su pecho y la vía intravenosa en su brazo decían lo contrario. Todo era una puesta en escena, un teatro desesperado orquestado con la complicidad de su mejor amigo, el doctor Santoro. Ramiro necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber si los rumores que habían envenenado su mente durante los últimos meses eran ciertos o solo fantasmas de sus inseguridades. Su esposa, Eliana, la mujer a la que había jurado amar en la salud y en la enfermedad, estaba sentada a su lado. Él esperaba sentir su mano cálida, escuchar un sollozo, una plegaria, algo que le confirmara que el amor seguía vivo. Pero no hubo caricias, no hubo palabras dulces susurradas al oído de un moribundo. En su lugar, Ramiro escuchó el sonido inconfundible de una risa ahogada. Al principio pensó que su mente le jugaba una mala pasada, distorsionando un llanto en risa por el estrés del momento. Pero luego lo escuchó de nuevo, una risita nerviosa, casi cruel, seguida del sonido de un teléfono desbloqueándose. El corazón de Ramiro, que se suponía debía estar fallando según el diagnóstico falso, comenzó a latir con una fuerza furiosa contra sus costillas, amenazando con delatar su conciencia. Mantuvo los ojos cerrados con todas sus fuerzas, concentrándose en controlar su respiración, mientras cada segundo se estiraba como una eternidad. Eliana se levantó de la silla. El roce de su ropa de diseñador contra el sillón de vinilo sonó como una sentencia. Caminó hacia la ventana, alejándose de la cama, y marcó un número. «¿Hola? Sí, soy yo», dijo Eliana, y su voz no tenía ni un rastro de la angustia que había exhibido en la sala de espera frente a los médicos. Era una voz clara, vibrante, casi aliviada. «Está hecho. El médico dice que es cuestión de horas. Su corazón está muy débil. No se va a despertar. Está inconsciente». Ramiro sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Con quién hablaba? ¿Y por qué sonaba como si estuviera dando el reporte del clima en lugar de hablar sobre la muerte inminente de su esposo? «No te preocupes por el testamento. Ya revisé todo. La casa, las cuentas, el seguro de vida. Todo está a mi nombre o soy la única beneficiaria. Cuando esto termine, seremos libres. Sí, amor, libres y millonarios». La palabra «amor» golpeó a Ramiro más fuerte que cualquier enfermedad real. No se la decía a él. Ramiro tuvo que morderse el interior de la mejilla para no gritar. El dolor físico era preferible al dolor emocional que lo estaba desgarrando por dentro. Recordó los últimos 5 años de matrimonio, los viajes a Europa, las joyas que le había regalado, la casa en la playa que ella tanto quería. Recordó cómo había trabajado doble turno en su empresa de logística para darle todo, pensando que estaba construyendo un futuro juntos. Ahora se daba cuenta de que solo había estado financiando su propia destrucción. Eliana seguía hablando, riendo de vez en cuando, haciendo planes para un futuro donde él no existía. «Sí, ya vi los catálogos de viaje para las Maldivas. Podemos irnos en cuanto pase el entierro y el luto social. Qué fastidio tener que fingir tristeza frente a su familia, pero valdrá la pena». La crueldad de sus palabras era casi surrealista. ¿Cómo podía la mujer que dormía a su lado cada noche ser tan fría? Ramiro comenzó a repasar las señales que había ignorado. Las largas horas que ella pasaba en el gimnasio, las llamadas misteriosas que cortaba cuando él entraba a la habitación, la falta de intimidad disfrazada de cansancio. Todo encajaba ahora como las piezas de un rompecabezas macabro. El doctor Santoro le había advertido: «Ramiro, a veces es mejor no saber. La verdad puede matar más rápido que un infarto». Pero Ramiro había insistido. Necesitaba certeza, y ahora la tenía, servida en un plato frío de traición. Eliana colgó el teléfono y regresó a su lado. Se inclinó sobre él, y Ramiro pudo oler su perfume costoso, el mismo que él le había comprado por su aniversario.
Pobre tonto, susurró Eliana cerca de su oído, con un tono que mezclaba lástima y desprecio. Si tan solo hubieras sido menos aburrido, menos tú. Pero siempre fuiste un medio para un fin, Ramiro. Un escalón. Le acomodó la sábana con una suavidad fingida, un gesto teatral por si alguna enfermera entraba de repente. Descansa en paz, querido. Yo me encargaré de gastar tu dinero mucho mejor que tú. Ramiro sintió una lágrima solitaria escapar de su ojo cerrado, deslizándose por su sien hasta la almohada. Eliana, al verla, chasqueó la lengua. «Ay, mira, está llorando en sus sueños. Qué patético hasta el final». Tomó un pañuelo de papel y le secó la lágrima con brusquedad, borrando la única evidencia de su dolor. Luego, volvió a sentarse en el sillón y abrió una revista, tarareando una canción de moda. Hacemos una pausa en este momento crítico. Amigos de Rutas Fascinantes. La traición es un veneno que no tiene antídoto, y Ramiro acaba de recibir una dosis letal. Es difícil imaginar el autocontrol que se necesita para no levantarse y confrontarla en ese mismo instante. Pero Ramiro es un hombre inteligente y sabe que la venganza es un plato que se sirve frío. Quiero preguntarles, ¿alguna vez han tenido una intuición sobre alguien que resultó ser cierta? ¿Creen que es mejor saber la verdad dolorosa o vivir en una mentira feliz? Escríbanme desde qué país nos están viendo y comenten la palabra traición, si creen que Eliana merece un castigo ejemplar. Mientras Eliana leía su revista, la mente de Ramiro trabajaba a 1000 por hora, trazando un plan. Ya no era el esposo enamorado, era un estratega herido. El doctor Santoro entró a la habitación media hora después, con el rostro serio, cumpliendo su papel a la perfección. «Señora Eliana, ¿cómo sigue el paciente?», preguntó, revisando los monitores con profesionalismo. Eliana cerró su revista y compuso instantáneamente una expresión de preocupación devota. «Doctor, sigue igual, no se ha movido. ¿Cree que sufrirá mucho?». Santoro miró a Ramiro, notando la tensión casi imperceptible en su mandíbula. Sabía que su amigo estaba despierto y escuchando. «No, señora, está profundamente sedado. Sus signos vitales son débiles. Le sugiero que aproveche este tiempo para despedirse. A veces, el oído es lo último que se pierde». Eliana asintió secándose una lágrima inexistente. «Gracias, doctor. Me quedaré aquí a su lado hasta el final. No lo dejaré solo». Cuando el médico salió, Eliana soltó un suspiro de aburrimiento. «¡Qué drama!», murmuró para sí misma. «Ojalá esto se acabe rápido. Tengo cita para la manicura a las 5». Ramiro sintió una oleada de furia tan intensa que temió que el monitor cardíaco lo delatara acelerando sus pitidos. Tuvo que usar técnicas de meditación que había aprendido años atrás para mantener su ritmo cardíaco estable. «No te muevas, no reacciones, espera», se repetía mentalmente como un mantra. Sabía que si se levantaba ahora, sería solo una pelea de gritos, un divorcio complicado donde ella se llevaría la mitad de todo. No, necesitaba exponerla, necesitaba pruebas, necesitaba que ella cayera por su propio peso, y para eso tenía que seguir muriendo, un poco más. La tarde cayó sobre la ciudad, tiñendo la habitación de sombras alargadas. Eliana comenzó a impacientarse. Caminaba de un lado a otro, mirando su reloj costoso cada 5 minutos. Volvió a llamar a su amante. «Esto se está alargando. El médico dijo que sería rápido, pero este hombre se aferra a la vida como una garrapata», se quejó en voz baja, cubriendo el micrófono del teléfono. «¿Qué hago? No puedo irme, se vería mal». «Sí, ya sé. Espérame en el apartamento. Llevaré champán cuando todo termine». Ramiro memorizó cada palabra, cada tono de voz. «Apartamento. ¿Qué apartamento? Ellos solo tenían la casa y la de la playa. ¿Acaso ella tenía un lugar secreto? ¿O se refería al apartamento del amante?» La red de mentiras era más extensa de lo que él había imaginado. La mención del apartamento fue la pieza final que Ramiro necesitaba para completar el cuadro de su propia desgracia. No solo había un amante, había una vida paralela financiada, sin duda, con el dinero que él había ganado con el sudor de su frente. Recordó los retiros pequeños, pero constantes de la cuenta conjunta que Eliana justificaba como gastos de la casa o ayudas a su madre enferma. Su madre,
que vivía en una residencia de lujo pagada también por Ramiro, la ira inicial se transformó en una frialdad calculadora. Ya había escuchado suficiente. No necesitaba más pruebas de su desamor, necesitaba pruebas de su delito. Ramiro hizo una señal casi imperceptible con el dedo índice de su mano derecha, un código preestablecido con el doctor Santoro para indicar que estaba listo para pasar a la fase 2, la muerte oficial. Era hora de darle a Eliana exactamente lo que quería, para luego quitárselo todo. Minutos después, el doctor Santoro entró en la habitación con paso apresurado, acompañado de una enfermera de confianza que también estaba en el secreto. Señora Eliana, los monitores indican una caída drástica en la presión arterial. Estamos perdiéndolo, anunció Santoro con una gravedad ensayada. Eliana se levantó de un salto, y por un segundo, Ramiro esperó ver pánico real en sus ojos, pero lo que vio fue una actuación digna de un premio de la Academia. Se llevó las manos a la boca, soltó un grito ahogado y comenzó a temblar. «No, Ramiro, ya no me dejes», gritó acercándose a la cama. Sin embargo, Ramiro, con sus sentidos agudizados por la adrenalina, notó que ella no intentó tomar su mano ni acariciarlo. Se mantuvo a una distancia prudente, como si temiera que la muerte fuera contagiosa, o quizás que él despertara y arruinara su momento. «Necesito que salga un momento, señora. Vamos a intentar maniobras de resucitación, pero el pronóstico es muy malo», dijo Santoro, empujándola suavemente hacia la puerta. Eliana opuso una resistencia débil. «Haga todo lo posible, doctor. Sálvelo», suplicó, mientras sus ojos se desviaban hacia su bolso, asegurándose de no olvidarlo. En cuanto la puerta se cerró tras ella, el ambiente en la habitación cambió radicalmente. Santoro apagó la alarma del monitor que había activado manualmente. Ramiro abrió los ojos de golpe y la intensidad de su mirada asustó incluso a su amigo. No había lágrimas, solo una determinación de acero. «¿Lo grabaste?», fue lo primero que preguntó Ramiro, sentándose en la cama y arrancándose los sensores del pecho con brusquedad. Santoro asintió, mostrando una pequeña grabadora digital que llevaba en el bolsillo de su bata. «Todo, Ramiro. Cada palabra cruel que dijo mientras estabas inconsciente». Ramiro tomó la grabadora y la apretó en su puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Bien, ahora vamos a terminar con esto. Declárame muerto en 10 minutos. Quiero ver su reacción cuando crea que ya no soy un obstáculo. Quiero ver qué tan rápido llama a su abogado y a ese sujeto». Santoro lo miró con preocupación. «Amigo, ¿estás seguro de que quieres llegar tan lejos? Una vez que firme el certificado, legalmente será un lío burocrático revivirte. Además, el dolor de verla celebrar tu muerte, no sé si estás listo para eso». Ramiro se bajó de la cama y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que empezaba a encender sus luces. «Ya estoy muerto para ella, Claudio. Solo vamos a formalizar el trámite. Hazlo, y asegúrate de que el velorio sea mañana mismo. Quiero que esto sea rápido». 10 minutos después, el doctor Santoro salió al pasillo donde Eliana esperaba, revisando su maquillaje en un espejo de bolsillo. Al ver al médico, guardó el espejo rápidamente y compuso su rostro de viuda doliente. «Lo siento mucho, Eliana. Hicimos todo lo que pudimos, pero su corazón no resistió. Ramiro ha fallecido». Eliana se quedó quieta un momento, procesando la información. Luego, se cubrió el rostro con las manos y soltó un sollozo fuerte, dramático, diseñado para que todo el piso la escuchara. «Ramiro, mi amor, ¿qué voy a hacer sin ti?», gritaba, mientras se dejaba caer en una silla cercana. Las enfermeras y otros visitantes la miraban con compasión, sin saber que detrás de esas manos cubiertas de anillos, Eliana estaba sonriendo. Finalmente, el obstáculo había desaparecido. Era libre y rica. Hacemos una pausa breve, comunidad de rutas fascinantes. Estamos presenciando el nacimiento de una viuda alegre en tiempo real. La hipocresía humana no tiene límites. Eliana llora hacia afuera mientras ríe hacia adentro. Es una escena que nos hiela la sangre. ¿Conocen a alguien que haya fingido dolor solo por apariencia social? Comenten la palabra hipocresía si creen que esta mujer merece que su teatro se derrumbe frente a todos.
Queremos leer sus opiniones desde donde nos estén viendo. Mientras Eliana montaba su espectáculo en el pasillo, Ramiro escuchaba desde detrás de la puerta, sintiendo cómo el último vestigio de amor que sentía por ella se convertía en cenizas. Eliana pidió ver el cuerpo una última vez para despedirse. Santoro, siguiendo el plan, la dejó entrar. Ramiro volvió a su posición en la cama, inmóvil, controlando su respiración al mínimo. Eliana se acercó a la cama. Ya no había nadie más en la habitación. Se inclinó sobre el rostro de su esposo, muerto. Ramiro sintió su aliento cálido en la oreja. Esperaba un «te quise» o un perdón, quizás un momento de arrepentimiento final. Pero Eliana susurró: «Por fin, pensé que nunca te irías. No sabes lo cansada que estaba de tus historias aburridas y tu olor a oficina barata. Gracias por el dinero, cariño. Mauro y yo lo disfrutaremos mucho». Luego le dio un beso frío en la frente, no como un gesto de amor, sino como el sello de un contrato finalizado. Se dio la vuelta y salió de la habitación caminando con una ligereza que no tenía cuando entró. En cuanto la puerta se cerró, Ramiro abrió los ojos y se limpió la frente con asco, como si el beso le hubiera quemado la piel. Mauro Tizas, dijo en voz alta. El nombre le resultaba familiar. Mauro era su contador, el hombre que manejaba sus inversiones, el que le decía que todo iba bien, aunque los rendimientos bajaban misteriosamente. La traición era doble, su esposa y su hombre de confianza. La red de engaños era completa. Santoro entró de nuevo. Se fue. Ya está llamando a la funeraria. Y a Mauro. Lo escuché mencionar champaña. Ramiro se sentó al borde de la cama, con una mirada que daba miedo. Perfecto. Claudio, necesito salir de aquí por la puerta de servicio. Nadie puede verme. Tengo que preparar mi entrada triunfal para el velorio. Necesito contactar a mi abogado personal, el que Eliana no conoce. La noche fue una carrera contra el tiempo. Mientras Eliana organizaba un velorio íntimo y rápido para poder irse de viaje cuanto antes y elegía el ataúd más barato del catálogo, total, «Se va a quemar», le dijo al funerario. Ramiro se movía en las sombras. Se reunió con su abogado, un viejo lobo de mar llamado Dr. Castillo, en una oficina discreta. Al escuchar la grabación y ver la evidencia de las transferencias a nombre de Mauro, Castillo sonrió afilando los dientes. «Ramiro, esto es oro puro. No solo podemos anular cualquier testamento anterior, sino que podemos acusarlos de fraude y conspiración. Pero, ¿seguro que quieres aparecer en el velorio? Podríamos hacerlo en un juzgado». Ramiro negó con la cabeza mientras se servía un vaso de agua. «No, el juzgado es frío. Yo quiero ver sus caras. Quiero ver cómo se les cae la máscara frente a todos nuestros amigos y familiares». El día siguiente amaneció gris y lluvioso, como si el cielo acompañara el luto falso de Eliana. La funeraria estaba decorada con flores blancas, pagadas con la tarjeta de crédito de Ramiro, por supuesto. Eliana vestía un traje negro de diseñador que realzaba su figura y recibía las condolencias con un pañuelo de encaje en la mano, secándose ojos que no lloraban. Mauro estaba allí también, fingiendo ser el amigo solidario, poniendo una mano reconfortante en el hombro de la viuda un poco más de tiempo del necesario. «Era un gran hombre», decía Mauro a los invitados. «Lo extrañaremos». Ramiro observaba todo desde una sala contigua reservada para el personal. Gracias a un soborno generoso al dueño de la funeraria, veía la farsa a través de una pantalla de seguridad. «Disfruten su momento», murmuró Ramiro, ajustándose la corbata de su traje oscuro, «porque el muerto está a punto de hablar». Desde su escondite en la sala de monitoreo, Ramiro observaba cada movimiento con la precisión de un halcón. Vio cómo Eliana se inclinaba discretamente hacia Mauro durante un momento de silencio respetuoso. La cámara captó el movimiento de sus labios. Aunque no había audio en esa toma, Ramiro, que conocía sus gestos mejor que nadie, pudo descifrar la complicidad. Ella le pasó un sobre por debajo de su abrigo negro. Probablemente las llaves de la casa de la playa o documentos financieros que no debían estar allí. Mauro asintió levemente, con una sonrisa rapaz que intentó disimular tosiendo. La desfachatez de ambos era monumental. Estaban repartiéndose el botín frente al ataúd cerrado que supuestamente contenía los restos del hombre que los había enriquecido.
Ramiro sintió un nudo en el estómago, no de tristeza, sino de pura adrenalina. Estaba viendo a los buitres alimentarse antes de que la presa estuviera realmente muerta. La puerta de la capilla se abrió y entró doña Clara, la madre de Ramiro, en una silla de ruedas empujada por una cuidadora. La anciana lloraba desconsoladamente, con un dolor genuino que contrastaba violentamente con la frialdad de la viuda. Ramiro sintió que se le rompía el corazón al ver a su madre sufrir por una mentira, pero sabía que era un mal necesario para protegerla a largo plazo. Observó cómo Eliana se acercaba a doña Clara. Para la audiencia, parecía un gesto de consuelo. Eliana le abrazó los hombros, pero Ramiro vio cómo Eliana le susurraba algo al oído y luego miraba el reloj con impaciencia, como si la presencia de la anciana fuera un estorbo en su agenda de libertad. «Pronto estarás a salvo, mamá», prometió Ramiro a la pantalla, apretando los puños. «Esa mujer no te volverá a mirar con desprecio nunca más». Llegó el momento de los discursos. Eliana subió al pequeño atril de madera, secándose los ojos con su pañuelo de encaje. La sala quedó en silencio. «Ramiro era mi todo», comenzó con voz temblorosa, una actuación digna de un premio. «Él era mi roca, mi compañero, mi mejor amigo. No sé cómo podré despertar mañana sin su sonrisa». Ramiro casi soltó una carcajada amarga desde su escondite. ¿Su sonrisa? Ella no lo había mirado a los ojos en meses. Teníamos tantos planes, tantos sueños, que ahora se han ido con él, pero prometo honrar su memoria y cuidar todo lo que él construyó. La audiencia suspiró conmovida. Ramiro sabía que cuidar lo que construyó significaba liquidar los activos y gastarlos en viajes con Mauro. La hipocresía llenaba la habitación como un gas tóxico, asfixiando la verdad. Luego fue el turno de Mauro. El contador se alisó el traje y subió al atril con una seriedad impostada. Como su amigo y socio, puedo decir que Ramiro era un hombre de integridad inquebrantable, dijo Mauro, sin que le temblara la voz. Él confiaba en mí ciegamente, y yo llevaré esa confianza hasta la tumba. Me aseguraré de que Eliana no tenga que preocuparse por nada financiero, tal como Ramiro hubiera querido. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mauro estaba hablando de robarle a la viuda, o robar con la viuda, usando la memoria del difunto como escudo. Ramiro miró a su abogado, el doctor Castillo, que estaba de pie en la parte trasera de la sala, revisando su reloj. Era la señal. El tiempo de las mentiras había terminado. El sacerdote se preparaba para dar la bendición final antes de que el ataúd, que contenía sacos de arena para simular peso, fuera llevado al coche fúnebre para la cremación inmediata que Eliana había ordenado. Antes de despedir a nuestro hermano Ramiro, comenzó el cura. En ese instante, el doctor Castillo dio un paso al frente, sus zapatos de cuero resonando en el suelo de mármol. «Un momento, por favor», dijo el abogado con voz potente y autoritaria. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Eliana levantó la vista, molesta por la interrupción de su gran final. «¿Quién es usted? ¿Qué falta de respeto es esta?», exclamó, tratando de mantener su papel de viuda indignada. Mauro se tensó, reconociendo el tipo de traje caro que usaba Castillo. Olía a problemas legales. «Hacemos una pausa crítica en este instante de suspenso absoluto, amigos de rutas fascinantes. El plan está a punto de ejecutarse. Imaginen estar en esa sala. La tensión, la confusión, el miedo de los culpables. La justicia está a punto de entrar por la puerta grande. Quiero preguntarles algo importante. Si descubrieran una traición así, ¿tendrían la sangre fría de Ramiro para esperar el momento perfecto o habrían explotado antes? Comenten la palabra justicia si están listos para ver caer las máscaras de Eliana y Mauro. No se muevan, porque lo que viene cambiará todo». Ramiro se alisó su propio saco, tomó aire profundamente y abrió la puerta de la sala de personal que conectaba directamente con el altar. «Soy el abogado personal del señor Ramiro», respondió Castillo con calma, ignorando la furia de Eliana. «Y tengo instrucciones precisas de detener esta ceremonia porque hay una irregularidad fundamental en el proceso». Eliana se puso roja de ira. «Esto es inaudito. Llamaré a seguridad. Mi esposo está muerto. Déjelo descansar en paz».
Mauro se acercó intentando intimidar al abogado. «Señor, sea quien sea, está cometiendo un error grave. Váyanse ahora o...» Pero Mauro no pudo terminar su amenaza. El sonido de una puerta abriéndose a espaldas del altar hizo que todos giraran la cabeza. De las sombras caminó una figura familiar. No era un fantasma, no era un espíritu. Era Ramiro, caminando con paso firme, vivo, respirando y con una mirada que podría congelar el infierno. El silencio que siguió fue absoluto, sepulcral, más profundo que el de cualquier tumba. Eliana palideció hasta parecer de cera. Sus ojos se desorbitaron y sus rodillas fallaron, obligándola a aferrarse al atril para no desplomarse. Mauro retrocedió 2 pasos, chocando contra un arreglo floral que cayó con estrépito, pero nadie miró las flores. Todas las miradas estaban clavadas en el porto difunto. Ramiro se detuvo en el centro del altar, mirando a su esposa y a su socio. No dijo nada durante 10 segundos eternos, dejando que el terror puro se filtrara en sus huesos. La gente en los bancos comenzó a gritar, algunos se persignaban, otros sacaban sus teléfonos, incapaces de procesar el milagro o la pesadilla que tenían enfrente. «Guarda tus lágrimas, Eliana», dijo Ramiro finalmente, su voz clara y potente, resonando sin necesidad de micrófono. «No las gastes en mí. Úsalas para el juez». Eliana intentó hablar, pero solo salió un gemido ininteligible. «¿Ramiro?» balbuceó Mauro, sudando a mares. «Es un milagro. Estás vivo. Dios mío, es un milagro». El contador intentó correr hacia él para abrazarlo, buscando desesperadamente salvar su pellejo con una actuación improvisada. Ramiro levantó una mano, deteniéndolo en seco. «No te acerques, Mauro, y ahórrate el teatro del socio leal. Ya escuché tu discurso. Y también escuché lo que dijeron en el hospital cuando pensaban que mi corazón había dejado de latir. Escuché todo sobre el apartamento, sobre la libertad y sobre lo aburrido que era». Ramiro sacó la pequeña grabadora digital de su bolsillo y la levantó para que todos la vieran. «Tengo aquí la prueba de su conspiración. No solo planearon gastarse mi dinero, sino que confesaron fraudes y cuentas ocultas». Eliana recuperó el habla, impulsada por el pánico. «Es mentira. Estás delirando por los medicamentos. Ramiro, mi amor, estás confundido». Ramiro presionó el botón de reproducción y acercó la grabadora al micrófono del atril. La voz de Eliana, nítida y cruel, llenó la capilla. «Por fin. Pensé que nunca te irías. Gracias por el dinero, cariño. Mauro y yo lo disfrutaremos mucho». La grabación resonó en las paredes sagradas, desnudando su alma podrida frente a su familia, sus amigos y la madre de Ramiro. Eliana se quedó congelada, destruida por su propia voz. La voz de Eliana resonando en los altavoces fue el golpe final, un martillazo que rompió el último cristal de su falsa reputación. Los asistentes al funeral, que minutos antes la miraban con lástima, ahora la observaban con un horror palpable y una repulsión instintiva. Doña Clara, la madre de Ramiro, dejó de llorar y, con una fuerza que parecía imposible para su frágil cuerpo, miró a su nuera con una mezcla de incredulidad y furia santa. «¡Maldita!», gritó la anciana, su voz quebrada por el dolor de la traición. «¿Cómo pudiste? Él te dio todo, te entregó su vida». Eliana, acorralada por la evidencia irrefutable que resonaba en el aire, intentó una última jugada desesperada. «Es un montaje. Esa no es mi voz. Ramiro está loco. Siempre fue celoso y posesivo. Mauro, di algo. Defiéndeme». Pero Mauro ya no estaba escuchando. El contador, dándose cuenta de que el barco se hundía irremisiblemente, intentaba escabullirse hacia la salida lateral, aflojándose la corbata como si de repente le faltara el aire para respirar. «Yo no iría a ninguna parte si fuera tú, Mauro», advirtió el doctor Castillo con una sonrisa fría y profesional, bloqueando el paso con su cuerpo robusto y autoritario. En ese preciso momento, las puertas principales de la capilla se abrieron de par en par y entraron 4 oficiales de policía, marchando con paso firme. Ramiro no había dejado nada al azar. La denuncia por intento de fraude, malversación de fondos y conspiración criminal ya había sido presentada esa misma mañana
con las pruebas recabadas meticulosamente por Castillo. Eliana Fuentes y Mauro Benítez quedan detenidos bajo cargos de fraude financiero y conspiración, anunció el oficial a cargo, caminando hacia el altar con las esposas brillando en su mano. Eliana soltó un grito histérico y agudo cuando el metal frío tocó sus muñecas, una ironía poética y brutal, considerando que, apenas unos minutos antes, celebraba su anhelada libertad financiera y personal. Ramiro bajó del altar con pasos lentos y caminó directamente hacia su madre, ignorando el caos que se desataba a su alrededor. Se arrodilló frente a la silla de ruedas, quedando a la altura de los ojos llorosos de doña Clara, y tomó sus manos arrugadas con ternura infinita. «Perdóname, mamá, perdóname por hacerte pasar por este infierno. Tenía que saber la verdad para protegernos, no había otra forma», le susurró con la voz quebrada por la emoción contenida. La anciana le acarició el rostro con manos temblorosas, comprobando que la piel de su hijo estaba caliente, que estaba realmente allí, vivo. «No importa, hijo, estás aquí. Dios te trajo de vuelta a mí. Que se lleven todo el dinero. No me importa nada, mientras te tenga a ti a mi lado». Ese abrazo entre madre e hijo, en medio del torbellino policial, fue el único momento de amor verdadero y puro en toda la ceremonia. Mientras los oficiales se llevaban a Mauro, quien lloriqueaba patéticamente ofreciendo colaborar y delatar a todos a cambio de inmunidad, Eliana intentó jugar su última carta emocional con Ramiro. Se retorció en el agarre de los policías y gritó: «Ramiro, por favor, no dejes que me lleven así. Lo dije porque estaba asustada y confundida. Te amo. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos empezar de cero», suplicaba con el maquillaje corrido y la dignidad arrastrándose por los suelos de mármol. Ramiro se puso de pie y la miró a los ojos por última vez. No había odio en su mirada, solo una indiferencia gélida que dolió más que cualquier insulto o grito. «Eliana, tú misma lo dijiste. Querías ser libre y millonaria. Bueno, ahora eres libre de mi aburrida presencia, y el Estado te dará alojamiento gratis por unos cuantos años. Disfruta tu nueva vida». La policía sacó a Eliana arrastrándola fuera de la capilla, y sus gritos se fueron desvaneciendo en el largo pasillo hasta desaparecer. La sala quedó sumida en un silencio aturdido y pesado. Los amigos que habían venido al velorio, muchos de los cuales conocían los rumores de infidelidad y habían callado, bajaron la cabeza avergonzados, incapaces de sostener la mirada de Ramiro. Él tomó el micrófono una última vez, con una calma que imponía respeto. «Lamento el espectáculo y el mal rato. No habrá entierro hoy, obviamente, pero sí habrá una recepción en mi casa para celebrar que sigo vivo y despierto. Solo están invitados los que realmente se alegran de verme de pie y respirando. Los demás, los que vinieron por compromiso o curiosidad, pueden irse por donde vinieron». La mitad de la sala se vació rápidamente, dejando solo a los verdaderos leales, el doctor Santoro, el doctor Castillo, su madre y un puñado de amigos honestos. Hacemos una pausa para respirar después de tanta intensidad. Familia de rutas fascinantes. Ver caer a los traidores tiene un sabor agridulce y complejo. Se hizo justicia legal, sí, pero el corazón de Ramiro está profundamente herido. A veces, ganar la batalla en los tribunales no significa que no hayamos perdido una parte de nosotros en lo emocional. Quiero que reflexionen sobre esto conmigo. ¿Creen que Ramiro podrá volver a confiar en el amor después de una traición de esta magnitud? Comenten la palabra renacer. Si creen que todos merecemos una segunda oportunidad para ser felices, lejos de la toxicidad y la mentira. Sigamos viendo qué pasa después de que pasa la tormenta. Los meses siguientes fueron un torbellino legal y emocional que puso a prueba la resistencia de Ramiro. El divorcio fue rápido y brutal. Con las pruebas de infidelidad y el intento de fraude financiero sobre la mesa, el juez no tuvo piedad alguna con Eliana. Se fue sin un centavo, y las cuentas secretas que Mauro había creado en paraísos fiscales fueron incautadas y devueltas íntegramente a Ramiro. Mauro, en su afán desesperado de reducir su condena, confesó todo, implicando a Eliana como la autora intelectual del desfalco sistemático a la empresa. Ambos terminaron tras las rejas,
condenados a 5 años de prisión por fraude mayor y conspiración. Ramiro visitó a Eliana una sola vez en la cárcel, no para burlarse ni vengarse, sino para cerrar el ciclo. La encontró demacrada, sin sus lujos, vestida con un uniforme gris. No hablaron mucho. Él solo necesitaba verla así, humana y vulnerable, para dejar de idealizar el recuerdo de la mujer que creyó amar. Ramiro tomó decisiones drásticas para limpiar su vida. Vendió la casa grande donde había vivido con ella, la casa de la playa que tanto codiciaban y todos los muebles que Eliana había elegido con su gusto exquisito y caro. No quería vivir en un museo de mentiras y recuerdos dolorosos. Compró una casa más modesta pero luminosa en las afueras, con un jardín grande y lleno de flores para su madre, a quien sacó de la residencia para cuidarla él mismo, con ayuda de enfermeras privadas de confianza. El dinero que recuperó no lo gastó en lujos vacíos. Lo invirtió en expandir su negocio de logística de manera ética y en crear una fundación para ayudar a personas mayores estafadas por sus propios familiares, una causa que ahora sentía muy personal y urgente. La Fundación Clara la llamó en honor a la única mujer que nunca le falló. Pero la recuperación del corazón fue mucho más lenta y dolorosa que la recuperación de la cuenta bancaria. Ramiro pasó noches enteras despierto, mirando el techo, preguntándose cómo pudo ser tan ciego durante tantos años, cómo no vio las señales antes. El doctor Santoro fue clave en este proceso de sanación, sacándolo a pescar los fines de semana, invitándolo a cenar, obligándolo suavemente a recordar que había vida más allá de la traición y el dolor. «No dejes que ella te gane 2 veces, Ramiro», le decía Santoro con sabiduría de amigo y médico. «Te robó 5 años de tu pasado. No le regales el resto de tu futuro, amargándote por lo que ya no puedes cambiar». Poco a poco, la risa de Ramiro volvió a ser genuina, naciendo desde el vientre y no desde la cortesía. Dejó de mirar atrás con ira y empezó a mirar adelante con curiosidad. 1 año después del incidente del no funeral, Ramiro estaba en un parque tranquilo paseando a su perro, un Golden Retriever alegre que había adoptado para tener compañía leal en su nueva casa. Se sentó en un banco de madera bajo un roble y una mujer se sentó al otro extremo, leyendo un libro con atención. Cruzaron miradas casuales y sonrisas tímidas. No pasó nada extraordinario ese día, solo una charla breve sobre el clima inusualmente cálido y la energía de los perros. Pero Ramiro sintió algo que creía muerto y enterrado para siempre: esperanza. Se dio cuenta de que su corazón, aunque cicatrizado y marcado por la batalla, seguía latiendo con fuerza. No había muerto en esa cama de hospital hace 1 año. Había renacido. La muerte fingida de Ramiro fue, irónicamente, el evento catártico que le devolvió la verdadera vida. La vida de Ramiro se estabilizó en una rutina de paz serena que nunca había conocido durante los años de vértigo con Eliana. Sin la presión asfixiante de mantener un estilo de vida basado en las apariencias sociales, descubrió placeres simples que habían estado dormidos. Aprendió a cocinar platos italianos con recetas de su abuela, retomó la pintura al óleo que había abandonado en su juventud por falta de tiempo, y viajó con su madre a los pueblos costeros donde ella creció, reconectando con sus raíces. Cada día era una confirmación silenciosa de que había tomado la decisión correcta, por dolorosa que fuera. A veces, los amigos curiosos le preguntaban si se arrepentía de haber montado tal espectáculo en el funeral. Él siempre respondía lo mismo con una media sonrisa: «La verdad duele una sola vez de golpe. La mentira duele cada vez que la recuerdas. Yo elegí el dolor de un solo impacto para poder sanar para siempre y no mirar atrás». Eliana, desde la soledad de su celda en prisión, intentó enviarle cartas pidiendo perdón y sutilmente pidiendo dinero para abogados, pero Ramiro las devolvía al remitente sin abrir. Había aprendido una lección valiosa: el perdón es un regalo que uno se da a sí mismo para soltar el lastre del rencor, no un pase libre para permitir que quien te dañó vuelva a entrar en tu vida. Perdonó a Eliana en su corazón para no cargar con el peso corrosivo del odio, pero cerró la puerta de su vida con doble llave y tiró la maceta. Mauro salió en libertad condicional tiempo después, pero su reputación como contador estaba irremediablemente destruida.
terminó trabajando en empleos menores, lejos del mundo financiero de alto nivel que tanto codiciaba y donde una vez fue rey. La justicia divina, comprendió Ramiro, a veces tarda un poco, pero siempre llega con precisión matemática. Ramiro conoció formalmente a Sofía, la mujer del parque, unos meses después, coincidiendo casualmente en una clase de arte local. Sofía no sabía quién era él, ni cuánto dinero tenía en el banco, ni conocía su historia viral de muerto viviente. Le gustó Ramiro por su risa tranquila, su mirada atenta y su amor evidente por los animales. Empezaron despacio, construyendo una relación basada en la honestidad brutal desde el primer ladrillo. Ramiro le contó toda su historia en la tercera cita, temiendo que ella huyera asustada al saber su pasado dramático de novela. Pero Sofía, en lugar de juzgarlo, tomó su mano con firmeza y dijo: «Sobreviviste a tu propia muerte para encontrar una vida real. Eso dice mucho de tu fuerza y de tus ganas de vivir». Esa validación fue el último ladrillo que Ramiro necesitaba para reconstruir su autoestima fragmentada. 3 años después del incidente en la capilla, Ramiro y Sofía se casaron en una ceremonia íntima y vibrante en el jardín de su nueva casa. No hubo lujos excesivos, ni prensa, ni invitados por compromiso social, solo amor real y tangible. Doña Clara, aunque más anciana y frágil, estuvo allí en primera fila, con los ojos brillantes, para ver a su hijo feliz de verdad por primera vez en décadas. En el brindis, Ramiro levantó su copa de vino y miró a los presentes con gratitud. «Una vez tuve que morir para saber quién me quería de verdad cuando no respiraba», dijo con una sonrisa serena que iluminó su rostro. «Hoy, vivo para amar y cuidar a quienes se quedaron a mi lado cuando no había nada que ganar más que mi compañía». Fue el cierre perfecto para un capítulo oscuro y el inicio de uno luminoso. Antes de despedirnos, quiero dejarles una reflexión final profunda. Amigos de Rutas Fascinantes. La historia de Ramiro es extrema y cinematográfica, sí, pero nos enseña una lección universal y cotidiana. No podemos controlar lo que otros nos hacen o traman a nuestras espaldas, pero sí tenemos el control absoluto de cómo reaccionamos y nos levantamos. Ramiro transformó su tragedia personal en un triunfo de vida. Si esta historia te ha inspirado a buscar tu propia verdad, a valorar la lealtad sobre el oro y a no temer a los nuevos comienzos, escribe la palabra esperanza en los comentarios. Queremos llenar este espacio de luz, resiliencia y buenos deseos para todos. A veces pensamos erróneamente que perder una relación larga, un trabajo prestigioso o un estatus social es el fin del mundo. Ramiro pensó que su vida terminaba en esa cama de hospital mientras escuchaba la traición, pero a menudo, lo que parece un final devastador es solo el espacio necesario que el destino limpia para un nuevo y mejor comienzo. La soledad que tanto temía al principio se convirtió primero en su santuario para sanar las heridas, y luego en el espacio fértil donde floreció un amor sano con Sofía. No tengan miedo de soltar lo que ya no sirve, aunque duela al principio como si te arrancaran la piel. Lo que viene después siempre es mejor si se construye con verdad y dignidad. La muerte fingida de Ramiro se convirtió en una anécdota legendaria que él contaba con humor años después en las cenas familiares, pero nunca olvidó la lección fundamental que le dejó. La confianza es el activo más valioso y frágil que existe. Ahora, Ramiro vive con los ojos bien abiertos para detectar la falsedad, pero con el corazón también abierto para recibir el amor genuino. No se volvió un cínico amargado y desconfiado. Se volvió un hombre sabio y selectivo. Y esa sabiduría, ganada a través del dolor, es su mayor riqueza, mucho más valiosa que cualquier cuenta bancaria o propiedad que Eliana hubiera querido robarle en su ambición desmedida. Esta historia nos invita a mirar a nuestro alrededor con atención y honestidad. ¿Quién está realmente contigo en los momentos difíciles, cuando no tienes nada que ofrecer? ¿Quién te sostiene la mano cuando finges estar dormido o cuando la vida te golpea? Valora a esas personas como si fueran oro puro, porque lo son. Son tu verdadero tesoro en esta vida. Y si descubres, por desgracia, que estás rodeado de Elianas o Mauros, que solo buscan su beneficio, ten el coraje de despertar,
levantarte de esa cama metafórica y salir caminando por la puerta grande hacia tu libertad, tal como lo hizo Ramiro en su propio funeral. Gracias por acompañarnos en este viaje intenso de suspenso, dolor y redención final en rutas fascinantes. Esperamos que la historia de El esposo que volvió de la muerte te haya mantenido al borde del asiento, te haya hecho cuestionar las apariencias y te haya dejado una enseñanza valiosa para tu propia vida. Recuerda siempre que la verdad, aunque intente ser enterrada bajo capas de mentiras y dinero, siempre sale a la luz, a veces de las formas más inesperadas y espectaculares. Tú eres el protagonista y el guionista de tu vida. No dejes que nadie más escriba un guión de mentiras y dolor para ti. Si esta historia resonó contigo, por favor dale un me gusta al video para apoyarnos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas narraciones impactantes. Comparte este video con alguien que necesite abrir los ojos ante una situación difícil o que simplemente disfrute de una buena historia de justicia poética. Nos vemos en la próxima ruta, donde seguiremos explorando los laberintos fascinantes y complejos del corazón humano. Hasta la próxima, y que la verdad siempre los guíe.